escritorio que estamos dando el día de hoy. Parte de un ciclo que ya lleva varios años y esta creo que es la cuarta o quinta que hacemos este año en este nuevo lanzamiento de la consultora, de la renovación de Perdón. la consultora. Sí, adelante, pasar vos. Dale. Avanza solo. Bueno, que ya avance solo. Está medio loco. Para los que ya participaron va a ser la misma estructura, la misma temática que venimos haciendo. Para los que se suman por primera vez, la idea de estas charlas no es una exposición, no es una masterclass, sino es dar a conocer un tema de interés general y bueno, que los participantes se sumen, hagan sus consultas y pueda ser una charla dinámica y entretenida para que Perdón. todos la disfrutemos. Bueno, en cuanto a la consultora, es una consultora que tiene más de 10 años, desde el año 2009. Ahora en esta nueva forma, con este nuevo nombre, está creo que hace un año, si no me equivoco, con un nuevo lanzamiento en el cual tiene 3 unidades de negocios bien definidas. Por un lado, una unidad dedicada a proyectos ISO, asesoría y consultoría de normas ISO. Por otro lado, otra unidad dedicada a los proyectos de mejora continua de tipo Kaizen, de ahí el nombre. Y por último, la unidad esta que estamos viendo ahora, dedicada a la formación y capacitación, el cual ya lleva, si no me equivoco, más de 10.000 personas capacitadas, más de 10.000 horas de capacitación dadas. Y bueno, una de las actividades de esta unidad de negocios son estas charlas de escritorio, las cuales son totalmente gratuitas, totalmente abiertas al público. Incluso el público puede sugerir temas para dar y nosotros los prepararemos. Ahí tenemos algunos de los clientes de la consultora, que son empresas tanto públicas como privadas, bastante reconocidas, y esperemos que en el futuro sean más clientes todavía. Y bueno, en particular, hoy nos acompaña la licenciada Carolina Kostenbaum, que es licenciada en Ciencia Política, también tiene un posgrado en Desarrollo Económico y se desempeña como docente en la Universidad de Buenos Aires. Tiene amplia experiencia en diferentes organismos e instituciones del sector público, como por ejemplo Jefatura de Gabinete de Ministerios, Registro Nacional de las Personas, entre otros. También es consultora de calidad y desde hace varios años se desempeña como productora asesora de seguros. Por eso nos va a presentar este tema que vamos a ver hoy, que son las herramientas para la planificación de finanzas personales, que a mí particularmente me resulta bastante interesante porque mis finanzas personales son bastante caóticas. Entonces, tener una persona que me oriente en ese sentido me va a ayudar bastante. Y medio que nos escapamos un poco de los temas que suele dar la consultora, que son más de ISO 9001, calidad, mejora continua. Pero esto creo que aplica para todos, y no solo a nivel empresa, sino a nivel personal. Es interesante a nivel humano. Así que estoy bastante interesado en que empiece y nada, a ver si me aclaran un par de cosas. Bueno, Así que bueno, adelante. buenas tardes a todos y todas. Gracias, Germán, por la presentación. Gracias, Julián, Sofía, a todo el equipo de Grupo Sencai por invitarme a participar nuevamente en este ciclo de charlas de escritorio, que he participado en ediciones anteriores. Y un poco en esta oportunidad la idea del tema elegido para hoy es herramientas para la planificación de las finanzas personales, un tema muy amplio, ¿sí? Que a algunas personas les puede resultar familiar y a otras no tanto, ¿sí? Principalmente, como mencionó Germán, en este caso la idea es orientarnos al concepto de la planificación financiera a nivel personal, pero también esto es un enfoque que se puede aplicar a nivel organización, a nivel empresa. Y bueno, un poco, como les decía, es un tema amplio. Hay
poco conocimiento en nuestra región o poca difusión si comparamos o el conocimiento o el uso que se hacen de estas herramientas en otros países, quizás de hemisferio norte, ¿sí? Más allá de eso, en los últimos más 3 años, principalmente con la pandemia, que surgieron algunas cuestiones vinculadas con la incertidumbre acerca del futuro, hasta incertidumbre acerca de nuestras vidas. Eso generó también un cambio y empezaron a aparecer mayor interés o llegada de estos temas en nuestra región, en nuestro país, y empezó a tener lo que es más llegada, lo que tiene que ver con protección familiar, con planificación financiera, con temas del ahorro a largo plazo. Pero bueno, esto es muy amplio. Y como es tan amplio, la idea de la charla de hoy, yo lo separé en 3 cuestiones para tener una introducción a lo que es esto. Sí, obviamente que de este tema podemos hablar horas y horas, pero bueno, vamos a primero a meternos un poco en las cosas más básicas, ¿sí? ¿Sí? Y en primer lugar, lo que vamos a ver es lo que tiene que ver con algunos conceptos básicos de lo que es la planificación financiera personal. Antes de iniciar los temas, quiero aclarar que si tienen alguna consulta o pregunta sobre lo que vamos viendo a medida que yo voy avanzando, yo les pido yo no estoy viendo ahora el chat, pero bueno, si me pueden avisar si hay preguntas, Sí, cualquier cosa, pueden, cualquier pregunta, la hacemos a través del chat, así, bueno, por y, ahora y- y- inhabilitamos los micrófonos, así no se escuchan claro, ladridos porque de yo, perro y cosas así, y nosotros vamos avisando que hay una dale. pregunta. Sí, bueno, así vamos, por si algunos ya tienen preguntas de lo que vayamos viendo, que está abierto para hacer comentarios y preguntas cuando surjan, ¿sí? Así que me van avisando, yo no puedo verlo, porque al estar compartiendo no puedo ver si hay una consulta en el chat o alguien quiere hacer una consulta en vivo, ¿sí? Pero bueno, como que les decía, lo primero que vamos a ver es algunos de los conceptos básicos de lo que es la planificación financiera personal como enfoque de abordaje, ¿sí? Una vez que veamos eso, con toda la parte más teórica, también vamos a mencionar algunas cuestiones que son importantes de tenerlas en cuenta más en un contexto como el nuestro, cuestiones vinculadas con el contexto actual o tendencias que se vienen viendo en las últimas décadas que apuntan cada vez más a convencernos de la importancia que tiene este enfoque, ¿sí? Que nos dan razones para los cuales está bueno empezar a abordar este tipo de enfoque. Y finalmente lo que vamos a ver son algunas de las aplicaciones. Como, bueno, hablamos de planificación financiera, vamos a ver qué es, vamos a ver cuestiones conceptuales y, bueno, cómo lo vamos a aplicar, cómo es que se aplica esto. Porque esto es algo que lo puede aplicar cualquier persona, ¿sí? Porque esto es algo que es una forma de encarar o de empezar a incorporar conceptos o rutinas que quizás por temas culturales no estamos acostumbrados. Eso no quiere decir que no lo hagan muchos de ustedes, pero bueno, en general pasa que no tenemos una cultura de esto, ¿sí? Entonces un poco la idea es eso, es ver todo esto porque este tipo de aplicaciones que nos brinda la planificación financiera personal, lo que nos ayudan es justamente a que tengamos un presente un poco más ordenado y un futuro más tranquilo, por así decirlo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es un poco la idea de hoy. Y bueno, entonces, ¿qué es la planificación financiera personal? ¿Sí? Es un enfoque que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se toma a la persona, ¿sí? Eh, a cualquier persona con la capacidad, como personas que tenemos la capacidad de generar ingresos. Todas las personas, según este enfoque, tenemos la capacidad de generar ingresos, ¿sí? Y generando estos ingresos podemos generar lo que es patrimonio y riqueza, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la idea de que las personas somos generadores de ingresos, bueno, ¿cómo es que podemos administrar esta capacidad que tenemos todas las personas a lo largo de nuestra vida para poder mantener la estabilidad de nuestros ingresos, ¿sí? Entonces, enfoque lo que implica, ¿sí? Es analizar el pasado y el presente de cada persona con el objeto de lograr una estabilidad financiera para el futuro y también
de tener un blindaje del patrimonio ante imponderables, ¿sí? Como al no estar muy difundido en nuestra cultura, yo siempre digo que este tipo de actividades lo que ayudan es a divulgar, son actividades que nos ayudan a educarnos, a concientizarnos sobre aspectos que son realmente muy, muy importantes, que poco se habla de ello y que muchas de las personas, que si bien son temas muy importantes, no los tiene resuelto de forma adecuada. Entonces, está bueno este tipo de iniciativas para que se conozca de qué se trata esto, ¿sí? Eh, Antes de abordar esto, igual no lo voy a hacer tan filosófico, porque si no es aburrido. Pero la idea un poco, para que tengan una idea, cuando uno plantea o abarca este tipo de asesoramiento o análisis, la idea es hacer una reflexión, ¿sí? Ayudar a las personas a reflexionar, ¿sí? Acerca de la previsión sobre el futuro, em, sobre la que es la conducta frente al ahorro, cómo nos manejamos con el ahorro, ¿sí? Y bueno, también cómo evitar que ante situaciones inesperadas se pueda poner en riesgo, ¿sí? El futuro económico de una persona. Bueno. Entonces, cuando hablamos empezamos ya con los temas conceptuales, ¿no? Me avisan si hay dudas. Pero para que tengamos una idea, uno de los conceptos o que me parece más interesante como para empezar a abordar y bien sencillo, es pensar en términos conceptuales en lo que sería cómo se mueve el dinero a nivel personal, a nivel familiar, por ejemplo, ¿sí? Siempre yo hablo acerca del ciclo del dinero, ¿sí? Este globo de acá sería cómo sería, podemos plantearlo como si fuera una persona, pensando a la persona como unidad económica, por así decirlo, o un hogar, ¿sí? Nosotros decimos, las personas son generadoras de ingreso, ¿sí? Y la forma que tenemos las personas o cualquier hogar de generar ingresos es a través de dos vías, ¿sí? Por un lado tenemos el trabajo, ¿sí? Cualquier actividad que uno puede realizar en el mercado y que recibe una retribución por eso, es parte de nuestro ingreso, sea en relación de dependencia, sea en forma autónoma, sea porque brindamos un servicio, porque producimos algo, pero tenemos un ingreso por nuestra actividad profesional, laboral y demás, ¿sí? Y también podemos generar ingresos, ¿sí? A través de lo que serían las rentas, ¿sí? Por ejemplo, una renta por un alquiler o tener alguna inversión que nos genere dividendos o algunas otras alternativas, ¿sí? Cada persona, cada familia, cada unidad económica, estas dos fuentes de ingresos, el porcentaje de ingreso va a ser diferente, ¿sí? Y por eso estas cosas se arman muy a medida y se hacen muy a medida, ¿sí? Pero bueno, entonces, cuanto más nuestro ingreso esté o dependa de nuestro trabajo, ¿sí? Más vamos a tener que tener en cuenta la protección que tenemos que hacer de eso, ¿sí? Cuanto más rentas o cuanto más ingresos surja por rentas, quizás no vamos a tener que depender tanto de proteger nuestra fuente o nuestra propia salud, por ejemplo, para tener ingresos, por ejemplo, ¿sí? Pero la mayoría de las personas, en general, nuestros ingresos, en su mayoría, vienen de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, la fuente de ingresos sería así. Lo que nosotros apuntamos cuando hablamos de la planificación financiera personal, que acá también es un tema para tenerlo en cuenta, que es hablar del largo plazo también, no solo pensar en lo inmediato o el mediano plazo, sino el largo plazo. La idea es que este circulito de acá de rentas sea cada vez más grande. Entonces, que nuestros ingresos sean, por supuesto que por nuestra actividad, pero también que podamos generar otras fuentes de ingresos, ¿sí? Porque incluso va a haber momentos en nuestra vida que ya no vamos a tener ni la energía, ni la salud para poder trabajar como trabajamos antes y vamos a tener que reemplazar, ¿sí? La fuente de ingresos trabajo por una fuente de ingresos renta, teniendo en cuenta cómo es nuestro sistema jubilatorio. Yo sigo avanzando, ustedes me van avisando cualquier cosa, si hay alguna pregunta, ¿sí? Por ahora no hay ninguna pregunta. Así Bueno. Dale. seguimos. Entonces, no sé si es porque está muy interesante o porque nadie entiende nada, pero bueno.
Danos Sí, un bueno, tiempo, danos un tiempo. A los que no a entendemos nada. procesar, a procesar. Claro, claro. Bueno, entonces, como les decía, las fuentes de ingresos podríamos pensarla entre trabajo y renta, separarla. Bueno, después tenemos, ¿qué hacemos con esa plata que entra? ¿Sí? Y esa plata la podemos destinar a dos cosas. A lo que son gastos, ¿sí? Por gastos entendemos todo lo que son gastos fijos, corrientes, los gastos familiares, gastos personales, ¿sí? Y lo que no va a gasto, ¿a qué va? Ahorro, ¿sí? Y ahí acá también es muy importante tener en cuenta esto porque vamos a trabajar sobre el concepto de ahorro, ¿sí? Porque el ahorro, ¿para qué se ahorra? ¿Sí? El ahorro, podemos pensar en ahorro de corto plazo, para cubrir temas de los próximos 6 meses, un año, 2 años, ahorro de mediano plazo, de 2 a 5 o 6 años. Y después tenemos pensar en otro horizonte, ¿sí? A partir de 10 años para adelante, pensar en otro tipo de horizonte, ¿sí? Porque el ahorro lo podemos destinar a diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, comprarnos un auto, cambiarnos el auto, vacaciones, disfrute, mudarnos, refaccionar la casa, etcétera, ¿sí? Ahora bien, en general el ahorro lo usamos para eso, pero si nosotros no tenemos en cuenta que tenemos que generar una renta acá arriba y usamos todo este ahorro para todo esto, lamentablemente el objetivo de lograr un ingreso por renta no lo vamos a poder lograr, valga la redundancia, ¿sí? Entonces un poco la idea es trabajar también sobre esto, ¿sí? Y hablando sobre, como les decía, el ciclo del dinero, que lo estamos pensando conceptualmente en cómo sería el ingreso del dinero a nivel personal o a nivel familiar, pero pensémoslo a nivel personal. Este ciclo del dinero, si lo traducimos con cómo sería a lo largo de la vida de una persona, ¿sí? Podemos pensar acá en lo que es la línea de la vida, acá, este grafiquito. em, Esto que vemos acá son las edades, ¿no? Y acá un poco para que tener en cuenta, si nosotros pensáramos este ciclo del dinero que yo les comenté y lo aplicáramos de cómo se mueve este ciclo del dinero a lo largo de nuestra vida, en las diferentes etapas de nuestra vida, em, la idea es pensar en hacer un ejercicio de cómo se moverían, ¿sí? La curva de los ingresos, que la tenemos acá en azul, ¿sí? Que acá entraría lo que sería los ingresos por nuestro trabajo, por nuestra renta, y después en rojo vemos acá la curva de los gastos, ¿sí? Que sería el globito de abajo con todos nuestros gastos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta es que cuando hablamos del ciclo del dinero y cómo el ciclo del dinero va avanzando a lo largo de nuestra vida, no, la curva de los ingresos y los gastos no es uniforme, no es homogénea, no corren en paralelo, ¿sí? Y lo que podemos ver es que durante una parte importante de nuestra etapa activa, nuestros ingresos son mayores que nuestros gastos, ¿sí? Pero algo pasa en un momento, que es en el momento de nuestra jubilación, que nuestros ingresos bajan considerablemente y no pueden alcanzar lo que son nuestros gastos, que si bien bajan un poco, no bajan de la misma manera. A mí me gustaría, si alguno así tiene algún un comentario para hacer al respecto ahora, si quieren, me gustaría saber si esto lo han pensado alguna vez, eh, qué les pasa cuando ven esto. Si alguna vez pensaron en esto, a ver, ¿no Y les por genera ahora nada? sí me genera preocupación, pero bueno, Preocupación, preocupación. Bueno, yo te voy a agregar preocupación, pero después les voy a dar tranquilidad, porque esperemos. a ver, preocupación en verdad no es preocupación, es en verdad, si uno ve la realidad, lo que puede hacer es, si uno ya es consciente de esto, es hacer algo para cambiarlo, ¿sí? Porque si bien te da preocupación, esto es lo que da preocupación, ¿no? A ver, de nuestros ingresos van a bajar, esto depende, va a cambiar de acuerdo si si trabajamos en relación de dependencia, si somos autónomos, pero igual, aunque uno esté en relación de dependencia, nuestros ingresos bajan considerablemente. Si uno incluso está en relación de dependencia con ingresos altos,
tengamos en cuenta que hay un límite para la jubilación máxima, ni hablar de la gente que es autónoma, que facture 100 o 1.000.000, va a jubilarse con la mínima. Bueno, esto es una realidad que sabemos. Ahora, también es una realidad tomar conciencia de que en nuestra etapa activa tenemos capacidad de generar, en general, las personas tenemos capacidad de generar eh, un excedente. Todo este espacio de acá, esto es ahorro, es lo que no se gasta. Entonces, lo que nosotros tenemos que ser conscientes es que de esto, si uno es consciente para separar una parte de ese ahorro, una partecita, no se dice todo, porque uno tiene que vivir, tiene que disfrutar, tiene que hacer, mudarse, cambiarse el auto, viajar, lo que sea, de acuerdo al bolsillo de cada uno, ¿sí? Pero lo que uno tiene que ser consciente es que si uno tiene una capacidad de ahorro, separar un poquitito para ir generando de a poquito un capital que nos permita compensar esta diferencia, ¿sí? Bien. Entonces, Tenemos un... hay herramientas Ujú. Iba a decir para que tenemos hacerlo. un comentario. Sí, a Un ver. comentario que nos dice, a ver, Mariela nos dice, no lo he pensado, pero esta imagen me hace reflexionar sobre el presente y futuro en un país donde la economía es tan variable. Sí, si le suma a Bien. uno, aparte de los problemas personales que ya tiene bastante, le suma la problemática del país y se hace medio Bueno, imposible, ¿no? bueno, lo que pasa que justamente estas son herramientas que a lo que ayudan, eso yo lo tenía para decir al final, son Bien, herramientas que lo que ayudan es a brindar certidumbre o brindar una base de tranquilidad frente a un contexto que externamente no es, ni nos da que es de incertidumbre. Entonces, lo que uno tiene que hacer en más países como el nuestro, que son tan inestables, entonces, tener estas herramientas nos brindan a nosotros previsibilidad, ¿sí? Y son herramientas que están armadas de forma tal de tratar de evitar o de, ah, de compensar la inestabilidad de nuestro país, ¿sí? O de nuestras economías. Porque lo que hacemos es justamente, acá la única que queda en estos casos es la autogestión, es hacerlo complementarlo de alguna forma. Y estas son todas herramientas que lo que nos dan es tranquilidad, ¿sí? Entonces, está bien la reflexión, porque en un contexto como el nuestro, de tanta inestabilidad, uno dice, ¿cómo puedo hacer? Y no, estas cosas se pueden hacer y al revés, cuando uno lo ve en el largo plazo y lo ve en el tiempo y ves los resultados de esto, decís, ¿cómo hice yo para lograr esto en un contexto de tanta inestabilidad? Y bueno, porque están armadas de forma tal de que sirven para largo plazo, ¿sí? Eh, pero le voy a, hay una cosa que también tenemos en cuenta en lo que es la, la planificación financiera personal, que no solo tiene que ver con el tema de, bueno, eh, cómo me preparo para este momento, sino también es estas curvas, la azul y la roja, van a funcionar así en la medida en que está todo bien, en la medida en que nuestro trabajo esté continuo, en que no nos enfermemos y demás. Pero nosotros también lo que vivimos es cuando fue la pandemia, muchas actividades se suspendieron, ¿sí? Muchos profesionales tuvieron que o sea, tuvieron que suspender su actividad y no tenían ingresos, un accidente, una enfermedad, todas son situaciones que esta curva azul que tenemos acá también se puede ver eh, impactada o condicionada por algún sentido y puede cambiar esto, ¿sí? Entonces, la planificación financiera personal implica no solo pensar en este ahorro para el futuro, sino también blindar esta curvita que vemos acá, ¿sí? Esta curvita que vemos acá, tratar de hacerle un blindaje a esa curva que ante determinadas situaciones mantengamos nosotros los ingresos, ¿sí? Y eso son cosas que no se conocen mucho, pero que existen, ¿sí? Desde ujú, formas a través de lo que serían compensaciones o indemnizaciones a través de pólizas de seguro, hasta lo que tiene que ver con el armado de fondos anticíclicos personales, ¿sí? De armarte vos tu propio seguro, entre comillas, ¿sí? Armarte vos tu ahorro por si tal cosa. Entonces, son todas herramientas que sirven para eso, ¿sí? Eso como para que, o sea, si bien el panorama no parece tan auspicioso, cuando uno se da cuenta que hay respuestas a esto, esto brinda mayor tranquilidad, ¿sí? Y si uno lo ve así, lo vemos ahora en términos generales, pensado a
caso particular, los casos particulares, cómo trabajamos esto, cómo es que desde esto lo trabajamos. Entonces, lo que nosotros con la planificación financiera personal, como yo les decía que es un trabajo de reflexión, lo que uno hace es analizar, bueno, pensarnos a nosotros cómo nos vemos en el futuro, ¿sí? Pensar en el presente y cómo también podemos proteger lo logrado hasta el momento, ¿sí? Cada uno y cada una están en momentos de su vida diferentes, ¿sí? Hay momentos en términos financieros o económicos o patrimoniales de cada persona, tenemos momentos donde empezamos a generar nuestros ingresos y empezamos a hacer en nuestra etapa de crecimiento económico, tenemos un momento de consolidación económica en algún momento de nuestra vida, y después vamos a tener un momento de disfrute. Bueno, la idea es poder ir viendo, identificando en qué momento estamos para ir teniendo las herramientas que nos permitan lograrlo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis interno a través de este enfoque, lo que hacemos es pensar cuáles son los impactos financieros de diferentes situaciones que nos pueden pasar. Lo más obvio y que quizás casi todos lo tenemos presente es el tema de qué pasa si vivimos mucho, o sea, qué va a pasar cuando nos jubilemos, ¿sí? ¿Cuál es el impacto financiero del momento de mi jubilación? Cada persona dependerá de su situación, cómo va a cambiar su ingreso, ¿sí? Entonces, a partir de eso, bueno, ¿qué pasa si cuando me jubile? Teniendo en cuenta que me jubilo a tal edad y que puedo llegar a vivir cada vez más, que eso también lo vamos a ver, ¿sí? Después también, ¿qué pasa si vivo poco? En este caso, quizás el enfoque es la otra cara de la moneda. A ver, si yo tengo personas que dependen económicamente de mí, si estamos viendo que, bueno, un hogar depende del ingreso por el trabajo, de las rentas de alguien. Si el hogar depende del ingreso de una persona, bueno, ¿qué pasa si esa persona no está más? Bueno, también se piensa la planificación financiera para eso, para blindar esos ingresos, que esos ingresos estén aunque no esté la persona. Y también qué pasa si me enfermo, principalmente porque principalmente nuestra actividad depende de nuestra salud y de que estemos activos para poder tener nuestros ingresos. Bueno, ese impacto financiero, ¿cómo lo podemos saldar? Bueno, hay un montón de herramientas que sirven para mantener la estabilidad de las finanzas ante estas interrogantes, ¿sí? ¿Alguna duda por ahora? No tenemos un comentario, ahora que lo acabo de leer. Se entiende, es planificar teniendo en cuenta las variables económicas de corto plazo. S- Es planificar teniendo en cuenta las variables económicas corto. Es planificar, yo le sumaría, porque teniendo en cuenta las variables económicas de corto plazo, del mediano y de largo plazo. Yo le ampliaría ese planteo, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta, uno no puede planificar si no tiene en cuenta tampoco también, o sea, el presente o el corto plazo, ¿sí? En el sentido, Ujú. em, siguiendo con lo que sería, y a ver, el corto plazo acá me dieron para seguir y una punta para Dieron un plantearlo. pie. Un pie, sí. Gracias por bueno, con respecto a la planificación financiera personal, otro punto importante y que es fundamental para poder hacer esto, es hacer foco en lo que es el ahorro, ¿sí? Nosotros podemos pensar en el enfoque de la planificación financiera personal, en armar nuestra planificación financiera personal, en tener ordenadas nuestras finanzas personales, si tenemos capacidad de ahorro, pero si tenemos conciencia acerca de lo que es el ahorro, ¿sí? Nosotros tenemos culturalmente, no nacemos con esta idea de, bueno, tenemos que pensar en el futuro, tenemos que ahorrar, porque en definitiva hay muchas cosas que nos llevan a nosotros a pensar mucho en el corto plazo, ¿sí? Que no está mal, que lo tenemos que vivir, pero también tenemos que, así decirlo, como tratar de equilibrarlo. Entonces, un poco este enfoque lo que apunta es, primero, crear conciencia, ¿sí? Y cambiar hábitos. Entonces, cuando uno habla de ahorro, se enfrenta siempre con dos temas, ¿sí? ¿Qué hacemos? Consumo versus ahorro. Es momento de ahorrar, es momento de consumir. En contexto actual de inflación, muchas veces uno dice, bueno, yo prefiero ahora comprar antes de que aumente. Bueno, el contexto de inflación lo que genera muchas veces es que terminamos consumiendo
más de lo que necesitamos por miedo a que el dinero que tenemos en mano deje de valer. Cuando ese dinero que tenemos en mano, podemos tener herramientas para resguardarlo y que se transforme en ahorro, con las limitaciones que hay en la actualidad, pero también hay herramientas que nos permiten eso, ¿sí? Entonces, por un lado es el dilema es, bueno, ¿cuánto ahorro y cuánto consumo? ¿Cómo me manejo yo con el ahorro? Yo cobro mi sueldo y tengo estipulado que cuánto porcentaje de mi ingreso yo lo ahorro, separo lo que tengo que ahorrar primero y después consumo, o consumo y después ahorro, sabiendo que dentro de nuestro consumo hay gastos que son fijos, ¿sí? Que no podemos no hacerlos, pero también hay un montón de gastos que los hacemos porque tenemos un excedente. Entonces, la clave está, bueno, ¿qué hacemos con ese excedente? Si nosotros separáramos antes nuestro ahorro, ese excedente es más chico y podemos usar ese excedente para estas cosas. Bueno, viene ahora Cyber Monday, no se compren, que yo que estuve viendo algunas ofertas, mucho de ofertas no hay, pero bueno, Cyber Monday, bueno, que vayamos a comprar, hay que comprar porque está barato, porque hay una oferta y tenemos que aprovechar. Y quizás si esa plata ya la guardaste para ahorrar, no la vas a gastar en eso, ¿sí? Eso por un lado, y después, en lo que tiene que ver con el ahorro es eso, es pensar en el concepto de la inmediatez y el concepto versus el largo plazo, ¿sí? Y yo, permítanme mostrarles un otro gráfico, ¿sí? Em, que es a modo de ejemplo, ¿sí? Cómo se mueven. Esta sería como la curva del ahorro de una persona, ¿sí? Cómo se mueve el ahorro a lo largo de la vida, ¿sí? Lo que en general sucede, no estoy diciendo que es en todos los casos así, pero que lo que suele pasar en general es que nosotros estamos insertos en una cultura del consumo, ¿sí? Constantemente recibimos ofertas, recibimos estímulos de la televisión, no sé si sigue la gente viendo la televisión, pero bueno, de las redes sociales, de los influencers que están teniendo a veces más peso que una publicidad en la tele, por ejemplo, el impacto del marketing o de la publicidad encubierta y demás, son todos impulsos que nos llevan a todo, o estímulos que nos llevan a nosotros a consumir, a gastar, ¿sí? Y a veces nos llevan a gastar más de lo necesario, ¿sí? La inmediatez no solo se da en cuanto a el avance de la tecnología nos genera a todos como consumidores esta necesidad de tener todo ya la inmediatez. Desde poder, yo me acuerdo al principio de la pandemia que uno pedía algo en Mercado Libre y tardaban, no sé, eh, podían tardar una semana. Ahora, si no te lo mandan en el día, ya estás llamando para quejarte de que no te están mandando las cosas. Entonces, como que nos vamos acostumbrando a la inmediatez y también eso impacta en que toda la satisfacción inmediata, ¿sí? Nos lleva a pensar siempre en el corto plazo y dejamos muchas veces de lado lo que es el mediano o largo plazo. Y en este gráfico lo que vemos es que en general, desde que empezamos a tener nuestros ingresos, vamos acumulando dinero y lo que suele pasar es que vamos teniendo objetivos, ¿sí? Nuestro primer objetivo, ejemplo, bueno, cuando somos jóvenes que no tenemos muchos gastos, podemos destinarlo, viajamos, tecnología, indumentaria, salidas, demás. Bueno, después empezamos con la necesidad de comprarnos el auto. Estoy hablando en términos generales, ¿no? Pero cuando uno llega a un objetivo de ahorro, decir, bueno, ¿qué hago con la plata? Bueno, mira, tengo esto, me puedo comprar un auto, bueno, vuelvo a cero, me compro el auto. Subo y logro no sé, me compro mi casa o me alquilo mi casa y cada vez que a medida que uno va creciendo y va teniendo más ingresos, los gustos nuestros van siendo más sofisticados, por así decirlo, pero lo que suele pasar es que como todo lo que ahorramos lo ponemos en la misma bolsa, vemos todo lo que tenemos y eso nos tienta, por el tema de este consumo, a consumirlo todo. Entonces, después del primer auto, después la casa, el segundo auto. Esto es en el mejor de los casos, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa?
con cualquiera de los bolsillos que hablemos, si hablemos para gastar, para comprar un auto, para comprar 2 autos, para comprarnos la moto o para alquilar o irnos de vacaciones, lo que sea. Si nosotros todos nuestros ahorros los manejamos de esa o los mantenemos en una misma, por así decirlo, cuenta, ¿sí? Y, de esos ahorros vamos a sacar para, disfrutar y para hacer todas las cosas que queremos de mediano y corto plazo. Cuando lleguemos a los 60 años, 65 años que vimos en el primer gráfico, no vamos a tener nada, ningún patrimonio, ningún dinero líquido para poder complementar nuestra jubilación, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Entonces, muchas veces la satisfacción inmediata lo que hace es juega en contra de nuestro bienestar a largo plazo. Ahora bien, si nosotros en lugar de hacer el ahorro pensado sin horizontes de tiempo, todo el ahorro mismo. Lo que hacemos es empezamos a pensar en diferentes horizontes de ahorro, pensar en un ahorro para el corto plazo, un ahorro para el mediano plazo, un ahorro para el largo plazo. Nuestra ahorro o nuestra curva de ahorro podríamos dividirlas en diferentes curvas, ¿sí? Por ejemplo, el azul sería el ahorro para el corto y mediano plazo, la satisfacción de las cosas de corto y mediano plazo, y la curva roja sería la que representa el ahorro para largo plazo. Si nosotros de cada dólar o peso, bueno, peso no podemos hablar de ahorro, pero bueno, cada dólar que uno puede ahorrar, separaría un porcentaje de ese. Podemos pensar, eso depende mucho de la edad en que uno está, pero podría separar entre un 10, 20, 25% para que ese ahorro que hacemos, destinarlo a el ahorro de largo plazo, llegaríamos a nuestro momento del retiro con una un capital sólido para poder complementarlo sin dejar de vivir y disfrutar de nuestra vida, ¿sí? Y de las cosas que queremos hacer y de las salidas y de los viajes y demás. Entonces, un poco esa es la idea, es eh, el ahorro, tomemos en cuenta la posibilidad de pensar en diferentes horizontes y separarlos, ¿sí? Y que tengamos como idea que lo que podemos usar para gastar para nuestras vacaciones o para cambiarnos el auto, para hacer una reforma en la casa, para comprarnos algo, que todo salga de una parte, pero que haya una parte de nuestro ahorro que quede resguardado y que no se toque o trate de no tocarse hasta el momento en que realmente lo vamos a necesitar, ¿sí? Todo esto, como les digo, siempre cuando pensamos en el tema del ahorro de largo plazo y demás, tenemos que incluso prever lo que les digo es el blindaje, qué es lo que nos va a permitir a nosotros garantizar generar este ahorro de largo y de corto plazo, siempre es protegerlo, ¿sí? Entonces, si hay gente que depende económicamente de nosotros, una buena alternativa es prever también la protección de nuestra familia, ¿sí? En ese caso. Esa es como otra elemento importante de lo que es la planificación financiera. ¿Hasta ahora alguna duda o algún comentario? A ver, me parece si hay algo. No, hay un comentario, pero hace un rato que dice, yo lo tomo como una amortización, pero no sé a qué se estaba refiriendo. Después tenemos lo que dice todo claro, así que bueno. Bueno. Cuando me refería a amortización, Ah, sí. Ah, sí, ahí está, check. Eh, me refiero, por ejemplo, hoy fui a Jumbo, revisé ciertas ofertas y, por ejemplo, compré unos shampoos y acondiciones de edad eh, que hay un segundo al 80%, entonces tengo cubierto todo este mes y el próximo. Yo hago ese tipo perfecto, de cosas así, o sea, soy muy de fijarme, muy concisa en eso, de decir, bueno, ¿cuánto estaba antes? ¿Cuánto está ahora? ¿Me rinde? ¿No me rinde? Y comprar realmente lo que necesito. A mí en perfecto, esa parte del consumo me funciona, porque voy juntando, por ejemplo, bueno, yo tengo hijos, tengo leche, entonces ya sé que no le falta la leche, o, por ejemplo, productos de limpieza tengo amortizado en algunos de 2 a 3 meses. perfecto. Entonces es como, bueno, me sirve, claro, a todo esto, yo empecé a trabajar hace
3 meses de vuelta. Entonces, bueno, es una manera de ir amortizando, porque también tengo un contrato fijo, por decirlo de alguna manera, a renovar a 6 meses, y bueno, vence en febrero, entonces me tengo que amortizar en parte por si se suspende el contrato. Perfecto. Mira, tu ejemplo está buenísimo porque la planificación también, no sé si vos sos la que misma que comentaste del tema también de pensar en el contexto del corto plazo. No, no, Bueno, pero se aplica, a ver, el ejemplo que vos das es uno de los mejores ejemplos que uno puede pensar en un contexto de inflación para lo que es el ahorro de corto plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos vas a comprar la marca que venías comprando y la podés conseguir a la mitad de precio, perfecto. Ahora, lo importante es lo que vos decís, es ser bien consciente de que vos vas a comprar eso porque lo ibas a necesitar y no que vas a aprovechar que está esta oferta y mira lo que me estoy ahorrando. Y quizás estás comprando una marca de shampoo que no ibas a comprar en otra situación. Lo que, lo que uno plantea siguiendo esto, porque es cierto, para mí el mejor negocio en la actualidad y de rendimiento, si vos decís, bueno, la mejor inversión en este momento es ir al supermercado y comprar elementos no perecederos en este momento, realmente. Si me decís cuál es el negocio, ahora es ese. Lo que tenemos que pensar que está bueno es tener esa actitud, está buenísimo, y tratar de, en la medida de lo posible, si uno tiene un excedente, de una parte de ese excedente, que una parte se va a utilizar para aprovechar estas ofertas o este tipo de oportunidades, pero otra parte tratar de separarla, ¿sí? Entonces, cuando vos, cuando ya estamos hablando que tenés un excedente, vos ahora estás retomando tu actividad y demás, bueno, cuando vos tengas un excedente, ahí es evaluar vos, bueno, ¿cómo me voy a manejar? ¿Cuánto es lo que yo tengo de gastos en el mes? ¿Cuántos son mis ingresos? Evaluar realmente tus gastos básicos. Bueno, tengo un excedente, bueno, a partir de eso definir como objetivo, bueno, voy a ahorrar tanto por mes o tanto porcentaje por mes, ¿sí? Tratando de poder hacerlo. Y a partir de eso definir el ahorro, ¿lo saco cuando cobro o lo saco a fin de mes cuando veo lo que me alcanza? A partir uno recomendaría que si uno tiene que ahorrar, que separe primero a principio de mes lo que quiere ahorrar y después el resto utilizarlo para consumir. Porque también lo que pasa, que está bueno, es que cuando tenés ese excedente y te viene la oferta del 80, el segundo al 80% o en 12 cuotas sin interés, la aprovechás, pero a veces suele pasar, no digo que sea tu caso, pero a mí me pasa, y caigo en esa, es que cuando yo veo que hay una oferta, quizás, y tengo el excedente, lo gasto, ¿sí? Porque es como que digo, tengo que aprovechar, pero me quedo tranquila porque yo mi ahorro ya a principio de mes yo lo separé, ¿sí? Porque ¿cuál es el tema? Tenemos que administrar el presente con lo que estamos viviendo, el tema de los precios y demás, pero sin desconocer que tenemos que apuntar también a un futuro, ¿sí? Porque si ahora con ingresos nos cuesta como nos cuesta, yo no quiero pensar en la situación en que están los jubilados en la actualidad, ¿no? Eh, y esto me da pie para ir un poquito a pensar en el tema de contexto, ¿sí? Em, yo pensaba, bueno, hay algunos elementos muy contextuales o muy actuales de nuestra economía, que tienen un impacto muy fuerte, ¿sí? Pero también hay cuestiones más de tipo estructural y quizás más no tan contextuales o tan actuales, que también es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Permítame volver un poco a esta idea de largo plazo, después volvemos a retomar el corto plazo, ¿sí? Pero pensando un poco en el largo plazo, hay cuestiones o hay tendencias que ya se observan desde hace varias décadas, y es una realidad que a medida que las sociedades, ¿sí? Vamos evolucionando, se mejora nuestra calidad de vida a través de los avances científicos de la medicina y demás, hay un aumento claro en la expectativa de vida, ¿sí?
Para que tengan una idea, miren acá, este es en este gráfico lo que muestra es que Argentina es, si miran de arriba para abajo, porque está muy chiquito, quizás, Argentina es la tercera línea, la rojita, la que se ve acá, a ver si está acá, esta de acá, ¿sí? Constantemente vemos que la esperanza de vida y la expectativa de vida va aumentando. Esto me dirán, y bueno, ¿y qué importa esto? O sea, bueno, en verdad es algo bueno porque cada vez vivimos más, vivimos mejor. Fíjense que en relación con el resto de Latinoamérica, Argentina está más arriba. Estamos bastante bien en ese sentido. De hecho, el último dato que lo tengo acá anotado, el último dato que yo saqué de acá, que es del año 2019, no tengo todavía datos más actualizados, porque lo hacen cada, bueno, el 2019 es lo último. Argentina tiene una esperanza de vida de 76,7 años, ¿sí? Y eso también, ¿qué implicancias tiene esto? Dirán ustedes. Bueno, el aumento en la expectativa de vida lo que nos muestra es que cada vez vamos a tender a pensar en nuestra etapa pasiva, ¿sí? Vamos a pensar nuestra etapa pasiva, cada vez se va a asemejar en cantidad de años a nuestra etapa activa, ¿sí? Por eso yo quiero insistir en eso, porque la esperanza de vida, piensen que si es 76,7, estamos pensando, no es que la gente voy a ser dura, no se muere a esa edad, no, porque tenemos también fallecimientos de menores, ¿no? Entonces, en general lo que suele pasar es que cada vez la gente en etapa pasiva vive más, ¿sí? Entonces, hay una tendencia a que vivamos cada vez más años en etapa pasiva sin ingresos activos, ¿sí? Entonces, sí o sí tenemos que ir previendo eso. Y eso tiene implicancias sobre todo lo que es el sistema previsional a nivel internacional, a nivel mundial, que no hay una sustentabilidad, ya que los sistemas previsionales que ahora le están brindando la jubilación a la población pasiva en la actualidad, se están sustentando con los aportes de la población activa. Y la población pasiva cada vez vive más, entonces cada vez es más grande la cantidad de población pasiva, que cada vez hace más difícil la sustentabilidad de estos sistemas, ¿sí? Esto es a nivel mundial, ¿sí? Ni contar lo que es en nuestro país, que encima no es un sistema sustentable, estamos dentro del ranking de sistemas de retiro, ahí decían el 36, en el 2020 era esto, un índice. Estamos últimos en el ranking de sustentabilidad previsional, no solo que nuestro sistema es muy endeble, sino que también muchas de las personas no van a tener los años suficientes para poder jubilarse y para eso después aparecen las posibilidades de jubilarse a través de moratorias y demás, pero siempre con montos muy, muy pequeños. De hecho, siempre que anuncian que aumentó la jubilación, bueno, en la actualidad con el aumento ahora el último aumento, la jubilación mínima está en el orden de 50.353 pesos mensuales y la máxima en 291.000 pesos, ¿sí? Eso para que tengan una idea. Estamos hablando acá de gente que tiene acceso a la jubilación y demás. Entonces, por eso también es importante tener en cuenta el prepararnos para este momento, ¿sí? El tratar de tener como un complemento en este caso, ¿sí? Y por otro lado, un poco también pensando en algo más tangible o más actual para nosotros o más vinculado con nuestro presente, que tiene que ver con la incertidumbre que vimos a nivel económico, a nivel país y a nivel mundial. El contexto de guerra en la que estamos viviendo en los últimos tiempos ha generado no solo inflación en nuestro país, inflación a nivel internacional, incertidumbre acerca de cómo van al futuro, digamos, de la economía mundial y demás. Y hay algo que también se vio en los últimos tiempos, por ejemplo, algo que se veía con la pandemia. Yo recuerdo que
una charla sobre este tema que en este ciclo, en este marco de charlas, me acuerdo que estábamos en plena pandemia y en ese momento lo que veíamos que había habido un cambio en los hábitos de consumo, ¿sí? La gente al no poder salir, realmente ahorraba muchísimo, porque no tenía gastos de salidas y demás. Bueno, por suerte ya ahora salimos de la pandemia y demás, y ahora la gente vuelve a gastar y eso que pensábamos que iba a generar un cambio en el hábito de consumo, al revés, ahora cada vez más se apunta, yo no sé si es por una cuestión, hay estudios que dicen que por una cuestión del tiempo que pasamos en pandemia, ahora hay mucha necesidad de consumir, de salir y demás, entonces el consumo está muy, muy fuerte, ¿sí? Pero también a nosotros lo que tenemos también es que estamos en un contexto de inflación que la última índice cerró al 6,8 la inflación en octubre, ¿sí? Y creo que a los últimos 12 meses tiene una inflación acumulada del 80 y pico, creo, si mal no recuerdo, o es mucho, ¿no? Pero más o menos en ese nivel. Alguien Sí, corrige. por ahí deben dar, por ahí deben dar. ¿Sí? Entonces, en un contexto de inflación, que encima, cuando uno tiene inflación, ¿qué hacemos con el ahorro? ¿Qué hacemos con este ahorro, con el excedente? Porque ese es el problema. ¿Qué hacemos con el excedente? Karina, me estás diciendo que tenemos que ahorrar. ¿Qué hago en un contexto de inflación? Si a mí solo me permiten, en el caso que pueda, porque no todos pueden hacerlo, me permiten comprar $200 por mes con un cupo. ¿Cómo hago? Bueno, hay alternativas que nos permiten ahorrar. Entonces, muchas veces lo que suele pasar es que como hay desconocimiento de las alternativas que existen para el ahorro, la gente dice, ¿qué hago? Me quema la plata. Y bueno, yo lo consumo. Porque entre tener el peso que va perdiendo valor todos los días, la consumo, ¿qué hago? Bueno, hay alternativas. Entonces, una planificación ordenada, y ahí más vinculado con el comentario que había hecho una persona, no sé bien qué lo hizo, de pensar también en el presente. Bueno, ¿cómo nos manejamos con el corto plazo, con lo inmediato? Bueno, con lo inmediato también es buscar alternativas para poder ahorrar el excedente y no que se nos vaya en comprar en la oferta si es que no lo necesitamos, ¿sí? Entonces, un poco es, bueno, tratemos de salir de esa idea o tratemos de poder remarla pese a todo esto, ¿sí? Un poco sería esa la idea. Entonces, eh, ¿por qué esto que yo les vengo comentando quizás nos ayuda a fundamentar por qué elegir un enfoque como este? ¿Por qué la planificación financiera personal es importante? ¿Para qué? Porque justamente en un contexto de incertidumbre, este enfoque lo que hace es, nos brinda previsión, ¿sí? La planificación financiera personal nos da herramientas que nos dan un soporte de previsión que lo que hacen es contribuir a limitar, ¿sí? A compensar lo que es la incertidumbre de nuestra realidad, ¿sí? Eh, y hay algo que yo siempre planteo y que es una realidad y que es cierto que nosotros desde nuestro lugar, como individuos, no podemos hacer mucho para modificar el devenir de nuestra economía, de la que vivimos, ¿sí? Más allá de votar o de elegir votar a quien querramos o demás. Pero no es que podemos por nuestro motus propio ir a hacer algo para cambiar el índice de inflación o esas cosas, pero sí sepan que tienen a mano herramientas que pueden hacer muchísimo por lo que es el devenir de la economía suya personal, ¿sí? Entonces, y esto sí es clave, porque si ustedes saben que existen herramientas que les permiten a ustedes modificar el destino de su economía y que lo pueden hacer y que está al alcance de la mano, está bueno saberlo, ¿sí? Un poco esa es la idea de lo que es el concepto de planificación financiera personal. Estoy viendo si estamos bien de tiempo. Díganme ustedes, igual ya estamos Estamos, cerrando. estamos bien, también son 8:05. Perfecto, Arrancamos unos minutitos más tarde, así que tenemos unos minutitos perfecto. más.
No sé, ¿quedan más filmina? ¿Estamos habilitados Sí, para hacer sí, alguna pregunta? sí, quedan, sí, no, algunas cositas más, pero si quieren hacer alguna pregunta sobre lo visto hasta ahora, si no termino con algunas cositas y abrimos ya para las preguntas Bueno, dale. y comentarios. Si no hay Por ninguna, ahora en el chat no hay bueno, ninguna. bueno, entonces vamos a terminar un poco cuando yo le digo, bueno, entonces, ¿qué herramientas tenemos para hacer esto, sí? Eh, no- por un lado, el armar una planificación financiera personal no es algo sencillo, no es tarea sencilla, pero con la ayuda correspondiente uno lo puede lograr, son herramientas sencillas y fáciles, eh, que si están bien orientadas nos ayudan mucho, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Qué tipo de herramientas encontramos en lo que es la planificación financiera personal? Por un lado, todo lo que tiene que ver con, bueno, ahora yo lo voy a describir, pero bueno, tenemos herramientas que ayudan a lo que es protección familiar o protección de ingresos, herramientas que ayudan a lo que es el lucro cesante o el blindaje financiero y las herramientas de ahorro. Principalmente lo que es ahorro a largo plazo, pero también lo que es ahorro a mediano y corto plazo, ¿sí? ¿Qué es protección familiar? ¿Qué herramientas o a qué apuntan este tipo de herramientas? Estas herramientas a lo que apuntan principalmente es a ofrecer un blindaje económico y de protección en caso de quienes dependan económicamente de nosotros, hijos, pareja, personas que dependen económicamente de una persona. Con estas herramientas, ante imprevistos y demás, uno puede garantizar el dinero para la manutención, nos ayudan a mantener un estilo de vida, sirven para cumplir con algunos objetivos de planificación para la herencia, blindar deudas, para atención médica. Muchas veces hay muchas cuestiones vinculadas con la salud que requieren de una inversión económica que uno no cuenta, entonces ayudan muchísimo para eso. También estas herramientas permiten duplicar el patrimonio y lo que tiene que ver con lo que es lucro cesante o blindaje financiero. El lucro cesante, como todos saben, a lo que se apunta es, el lucro cesante se implica lo que es el daño patrimonial que se da ante la pérdida de alguna ganancia legítima, ¿no? Y, y esto se puede dar ante casos de salud o casos específicos que hay herramientas que lo que nos brindan es coberturas de lucro cesante, tanto para gente en relación de dependencia como para profesionales independientes, que lo que hacen es proteger los ingresos, ¿sí? Lo que ayudan es garantizan que siga el ingreso laboral o profesional de la persona y que otras herramientas que también brindan esta ayuda frente a situaciones de incapacidad o enfermedad. Y después, finalmente, lo que tiene que ver con lo que es el concepto de ahorro, ¿sí? Y el ahorro a largo plazo, a mediano y a corto plazo, ¿sí? Principalmente es tener en cuenta esta idea de tomar conciencia sobre esta capacidad que tenemos todas las personas de generar ingresos y que en nuestra etapa activa donde vamos a generar ingresos a través de nuestro trabajo y la idea es poder administrarlos a fin de poder contar eh, con un patrimonio para nuestra etapa pasiva, ¿no? Y ahí sí es donde nosotros cuando hablamos del ahorro tenemos que pensar en estos horizontes de ahorro. Largo plazo para lo que es la autogestión para el retiro, que yo sigo machacando con eso. Ahorro a mediano plazo para cambiar el auto, mudanza, proyectos profesionales y el ahorro de corto plazo, vacaciones, festejos, algunos gustos. Incluso el ahorro de corto plazo perfectamente se puede pensar en este tipo de compras que uno hace de elementos no perecederos en el supermercado. Eso nos sirve como ahorro de corto plazo porque lo que estamos haciendo es estamos adelantando un gasto que vamos a tener en los próximos 6 meses o año y eso nos ayuda también como ahorro, ¿sí? Entonces, un poco esa es la idea. Y para finalizar un poco, y ahora sí, abrir el diálogo, ¿qué es lo que yo les puedo plantear como conclusión de todo esto? Sabiendo que algo que existen este tipo de enfoques, este tipo de instrumentos, hay cosas que las pueden hacer ustedes por cuenta propia, o sea, armando un plan por su cuenta. Hay un montón de herramientas o instrumentos que ayudan a todo esto, que pueden encontrar.
Lo importante acá es empezar cuanto antes, ¿sí? Porque cuanto antes uno empieza a organizar esto, a hacer nuestra planificación financiera personal, vamos a poder ordenar nuestro presente, ¿sí? Como dice ahí, enfrentar el futuro y lidiar con imprevistos financieros que pueden ocurrir. Y también esto está íntimamente vinculado con la idea de que lo importante no sea reemplazado por lo inmediato, ¿sí? Acá es que lo inmediato no tape lo que es importante. Si nosotros empezamos a prestar más atención a lo que es importante en términos financieros y de nuestro futuro financiero, vamos a tener más claridad para administrar nuestro presente financiero, ¿sí? Como el ejemplo de, bueno, ¿cuánto excedente tengo yo para aprovechar o no los descuentos o las ofertas? ¿Cuánto es lo que yo puedo destinar para, si me gustó tal cosa que vi, si me voy a comprar tal o cual pantalón, si voy a irme a tal o cual lugar de vacaciones? Acá si uno empieza a tener esta idea de qué es realmente importante, va a poder administrar mejor el presente para tener un mejor futuro, ¿sí? Y bueno, y con esto damos por cerrado. Ahora daríamos lugar a los comentarios y a preguntas. Y bueno, agradecer obviamente la paciencia de todos y todas. Bien, acá hay un comentario de Mariela que dice: ¿qué podemos hacer para resguardar un pequeño ahorro que puedo lograr por mes? Creo que la respuesta estuvo en las últimas 3 filminas, pero bueno. Sí, bueno, eso es algo muy personal y eso se trabaja a nivel personal. O sea, lo que uno hace es eh, eso depende mucho de cómo está compuesta tus ingresos, cómo están compuestos tus gastos, em, cómo estás armada ya financieramente o qué red de contención tenés, y a partir de eso se puede planificar diferentes o ver qué porcentaje de ese excedente que vos tenés lo tenés que dedicar a instrumentos de inversión o de ahorro de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo, ¿sí? Eso se arma a medida y hay instrumentos para resguardar el valor del dinero tanto de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Voy a ahora dejar de compartir. Bueno, ahí estaba, esperen que voy a dejar de compartir porque quiero verle las caras. Ahí está. No hay muchos que se le ven las caras, ¿no? Ah, bueno. Bueno, ¿y alguna otra duda? Yo tengo una bastante básica, así como yo, que no entiendo nada de nada. Está bien, ya entendimos que hay herramientas que nos ayudan y todo, pero ¿qué tipo de organizaciones, qué tipo de empresas son las que dan esas herramientas? ¿Son los bancos, son las aseguradoras, Lehman Brothers, Morgan Chase? Mira, Eh, en el mercado existen muchas alternativas, no es que muchas, existen alternativas, principalmente lo que es corto plazo, hay alternativas que pueden brindarse desde los bancos o de aseguradoras o de algunas compañías financieras, ¿sí? Lo que es el mediano plazo y largo plazo, quizás las alternativas más interesantes o quizás más sólidas para plantearse se hacen principalmente desde compañías de seguros, porque se enmarcan en lo que tiene que ver con pólizas de seguros de retiro o de ahorro a largo plazo y tienen una estructura de inversión. No todas las compañías, pero varias, hay compañías en el mercado muy serias que tienen eh, por el tipo de estructura de producto y demás, hay algunas que que está bueno porque lo que tienen es una suerte de ahorro forzoso. Vos te comprometés a aportar una determinada cantidad de dinero y bueno, lo vas invirtiendo y lo vas ahorrando. Y quizás lo que haces ahí es tu disciplina para ahorrar o tu hábito de ahorro, lo podés canalizar a través de esas alternativas, porque en ese sentido las alternativas directamente ya te organizan y definen la inversión y demás. Pero ok, en el mercado, así que bueno, si les interesa, obviamente que quedo a disposición para las dudas que tengan o ahondar en cualquier tema que les interese. bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? A ver, tenemos ahí algunos comentarios. Esto ya lo dimos. Un formulario para el fin de la charla que ahora lo va
a, a comentar Sofía. ¿Alguna otra duda? Consulta, aporte, sugerencia. No, yo creo que este tema ya lo hemos hablado, digamos, con Carolina, digamos, todo aquel, tanto en lo personal también como en la empresa, digamos, que puede llegar a generar un ahorro, lo que menos quiere es que ese ahorro, digamos, se vea afectado por un proceso inflacionario, ¿no? Ujú. Eh, con lo cual, digamos, teniendo en cuenta una mirada más de largo plazo, poder empezar a pensar qué hacer con esa cuestión de un ahorro que, digamos, que realmente genere el beneficio que queremos y que por ahí no es en el corto plazo. Lo mismo con las empresas. Hoy las empresas pueden, o sea, las empresas queremos ganar plata, básicamente, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hacemos con ese beneficio que nos queda mes a mes o año a año, Sí. digamos, para que no se pierda y que permita después afrontar distintas inversiones, ¿no? Bueno, situaciones que se pueden llegar a presentar, pero pensemos en positivo, inversiones que puedan permitir el desarrollo aún más del negocio sin el pérdida de valor que tenemos hoy a día. Sí, de hecho, a ver, este es un enfoque, la charla de hoy está orientada a nivel persona, digamos, aplicación a nivel individuos, ¿no? Pero este es un enfoque que se aplica mucho y que se trabaja mucho con empresas y a nivel corporativo, eh, porque realmente tiene como muchas herramientas que sirven esto, de decir, bueno, cómo yo puedo ir teniendo una suerte de cuenta corriente donde vos vas teniendo em, el capital de excedente y vas conformando desde fondos anticíclicos que se usan muchísimo, que sirven para diferentes fines y que hasta incluso tienen como algunas cuestiones impositivas que son interesantes de evaluar. Y también este tipo de propuestas se arman a nivel corporativo y para no solo lo que es el resguardo el valor del ahorro, del excedente, sino también para lo que tiene que ver con beneficios para empleados y para funcionarios de empresas. Eso también se trabaja mucho eso. Así que sí, Uno de los- hay herramientas y la clave es tener el buen asesoramiento y hacerlo en una institución que tenga herramientas preparadas para esto, ¿sí? Esto es algo o que sea que una de las cuestiones que nosotros vimos que, que pasa mucho en lo que es en el ámbito de empresas de tecnología es la alta rotación que hay del personal. Y la sí, verdad que en una empresa argentina poder mantener digamos, un puesto atractivo para un desarrollador de software es bastante complicado, ¿no? Porque uno trabaja en un mercado nacional y compite, digamos, con un competidor que está en cualquier lugar del mundo y en un sistema, digamos, en donde el dólar tiene una presencia que es totalmente significativa por el vínculo que tenemos nosotros con esa sí, moneda. sí, sí, sí. Y con una situación también que es sumamente simple, digamos, generar espacios en donde uno puede cobrar en el extranjero y, bueno, poder mover ese dinero. O sea, hay mucha facilidad para la gente como para salir a trabajar afuera. Sí. Digamos, si en algún momento hemos hablado de la posibilidad de que también que esto sea una opción como para mantener los puestos de trabajo. Sí, esto se suele, muchas de las empresas con las que trabajo son del rubro de tecnología y se trabaja fundamentalmente en ese rubro lo que tiene que ver con el sistema de beneficios para empleados. Y como son pólizas de largo plazo, por ejemplo, está atado, puedes hacer un sistema de vesting donde una cosa es lo que aporta tu empleador más lo que aporta el empleado, pero también uno puede, digamos, armarlo y plantear etapas de tiempo. Si vos te estás tanto tiempo en la presa, vas accediendo a una determinada cantidad de patrimonio capital y eso también ayuda a mantener la fidelidad, digamos, del empleado en la empresa. Eso se trabaja mucho en lo que es tecnología, lo que es también marketing digital, en consultoría se trabaja mucho eso porque son ámbitos donde hay mucha competencia con respecto a las posibles ofertas de trabajo que uno tiene desde el exterior.
Así que sí, se trabaja mucho eso. Sí, es un tema, digamos, que hoy realmente preocupa, porque digamos, es una industria que genera empleo